Estimado oyente, muchas gracias por estar presente en estos audios que tienen que ver con la cronología del libro Candy Candy, la historia definitiva, escrito por Keiko Nagita y editado oficialmente al español por la editorial Arechi Manga. Mi compañera Steffi y su servidora Liz hemos tomado un tiempo considerable en organizar esta cronología y por ello tenemos plena confianza en que lo que te estamos presentando es totalmente fidedigno y lo puedes respaldar con el libro sin ningún problema. La manera en la que formamos esta cronología fue tomando en cuenta tanto los datos históricos que se mencionan en el libro como el cambio de estaciones. Y de esa forma, cuando se habla de una primavera, sabemos que comienza un nuevo año y cuando se habla de invierno o de nieve, es lo que nos indica que hemos llegado al final de dicho año, ya que siguiendo el estricto orden de las estaciones, la primavera es la primera de ellas del año, mientras que el invierno es la última. Así pues, si después de un invierno se vuelve a mencionar otra primavera o un verano, sabemos entonces que hemos dicho adiós a un año anterior y estamos hablando de un año posterior. Esto, sumado al hecho de que hay datos históricos que se van mencionando, nos ayuda a ubicar en qué época de la historia de Candy nos encontramos. Por ejemplo, si se habla de principios de guerra, entonces automáticamente estamos en el verano de 1914, que es cuando inició este periodo, y cuando se habla de finales de la guerra, entonces estamos hablando de finales de 1918. Después de este periodo debemos recordar que comenzó una crisis financiera desatada en 1919, que esta crisis financiera se ha confundido muchas veces con la Gran Depresión, pero no es lo mismo. Esta crisis financiera se menciona en el libro y entonces cuando cierta carta o cierta retrospectiva habla de este evento, tengamos en cuenta entonces que estamos ya hablando de 1919. Y el tomar en cuenta este tipo de datos también nos ayuda a calcular cuánto tiempo pasó desde que Candy y Terry se separaron hasta cuando concluye la vida de Candy en Estados Unidos. Ahora bien, cuando hablamos de separación, recordemos que hubo dos, y esto es importante subrayarlo desde ya mismo. La primera separación fue en el colegio cuando cayeron en la trampa de Elisa, y la segunda, que fue más dolorosa y aparentemente más radical, es cuando se separaron por causa de Susana. Y decimos más radical la de Susana porque ésta rompió todo tipo de relación con ellos, que es incluso la que tenían por cartas poco antes de que llegaran a esta triste etapa. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Solamente nos resta decir que hemos decidido arrancar estos audios de prueba para responder algunas de sus preguntas y para que ustedes se ubiquen más o menos en nuestra forma de pensar y de ver los eventos del libro. Y por ello hemos dado cierto orden a las preguntas que nos hicieron. Y también cabe destacar en estos momentos que solamente estaremos contestando a grandes rasgos a estas interrogantes, ya que tenemos pensado hablar con mayor detalle sobre estos aspectos en audios posteriores y en los que diremos de forma más explícita y concreta qué sucedió en cada año que transcurre en el libro de Candy Candy y qué información nos ayuda a ubicarlos. Por ello te pedimos paciencia si nuestras respuestas por ahora carecen de mucha explicación para ti, pero prometemos que daremos mucho más detalle en futuras emisiones. También pedimos disculpas a las oyentes que nos pidieron opinión respecto a cosas que no tienen que ver con una cronología, sino más bien con análisis del libro. Por ahora solamente nos estamos concentrando en la cronología, pero les prometemos que más adelante vamos a tocar todas estas fases del libro que tienen que ver ya no con la cronología, sino con los análisis, pero te pedimos un poquito de paciencia y disculpas, por favor. Mientras tanto, le cedemos la palabra a nuestra compañera Steffi para que responda a algunas de sus dudas. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Steffi y es un gusto estar aquí compartiendo estos audios
con mi querida amiga Liz y con todos ustedes, queridos oyentes. Para los que no me conocen, o mejor dicho, no conocían mi voz, pido disculpas de antemano si me trabo, porque esto me pone un poco nerviosa. Bien, como dijo mi compañera, hay detalles en cuanto a la cronología que irán desglosándose mejor más adelante. Ahora responderé a algunas de las preguntas que nos dejaron en la página de Anoito. Una de ellas decía lo siguiente: si tuvimos en cuenta la gripe española y que si no se podía viajar debido a la guerra. Gracias por tu pregunta. Con respecto a esto, y como ya lo mencionó Liz antes, se hizo una enumeración de eventos en la cronología, como la Primera Guerra Mundial y el final de la misma. Pero si no está en el libro, por ejemplo lo de la gripe española, para nosotras no tiene relevancia o simplemente lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque es más importante lo que Najita nos dice en su libro que la historia misma, es decir, la historia verídica en cuanto a la Primera Guerra Mundial. Aunque sabemos que la autora fue precisa en cuanto a las fechas y detalles que nos brindó, lo que cuenta, como dijimos, es su historia y lo que nos quiso contar y transmitir a través de ella. Porque no hay que olvidar que Candy Candy es ficción. Espero haber respondido a tu pregunta. De todas formas, retomaremos este tema en audios siguientes. Otra pregunta fue: ¿cuánto tiempo estuvo Terry en Roxtown? Bien, para saber cuánto tiempo estuvo Terry en Roxtown, hay que tener en cuenta la carta que Annie le envía a Candy, en donde dice que Terry iba a ser despedido debido a que su actuación había decaído bastante. Respecto a las fechas y la cronología, como ya lo dijimos, esos datos se irán desglosando más adelante en audios posteriores. Otra pregunta: ¿cuánto tiempo le tomó a Terry llegar a obtener el papel de Hamlet? Bien, para responder esto hay que remitirse a la carta que Candy le envía a Eleanor, donde dice: me sorprendí cuando supe que Terry había logrado volver a ingresar a la compañía Stratford, obteniendo nada menos que el papel de Hamlet. Vuelvo a mencionar que los datos, fechas acerca de la cronología y el tiempo que transcurrió entre un evento y otro se mencionarán en audios posteriores, donde iremos desglosando la cronología paso a paso y año por año. Muchas gracias por tu pregunta. Espero haber podido responder, aunque sea algo de ella. Una de las preguntas que me resulta muy importante de contestar es ¿qué eventos han cambiado de orden en este nuevo libro? Y para responder a ello, lo primero que tengo que decir es que los eventos de la historia definitiva tienen una transición más lenta de lo que vimos en el manga y en el anime. Por ejemplo, en la serie animada recordamos que Terry sale del colegio y ya está cayendo nieve al llegar al lugar de Pony, así que cuando él sube a la colina a contemplar el orfanato, su visión es la de un manto blanco cubriendo el paisaje. En el manga, de hecho, se dice que había comenzado a nevar. Por lo tanto, en aquellas dos versiones tenemos la seguridad de que Terry llegó, si no en el invierno, al menos sí lo suficientemente cerca como para que esté cayendo nieve. Sin embargo, al leer el relato en el nuevo libro, en ningún momento se menciona que haya nieve cuando él llega a la colina a contemplar el orfanato. Por lo tanto, sabemos que llegó en una época diferente. Sobre qué estación y sobre qué perspectiva tuvo Terry entonces, vamos a hablar en audios posteriores cuando nos toque llegar a ese tema. Otra pregunta que surge es si Candy y Terry estuvieron separados 5 u 8 años. Bueno, depende de lo que tú consideres la separación de ellos, porque si cuentas desde el colegio hasta su reencuentro, pasaron 8 años,
pero si solamente cuentas desde la separación de Susana hasta su reencuentro definitivo, la cantidad de tiempo transcurrida nada más que es de 5 años y medio. Esto nos trae a la siguiente pregunta, que es ¿cuándo muere Susana y cómo saberlo? Como no tenemos ningún dato específico acerca de su muerte o ningún año, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el tiempo en que Candy estuvo en Estados Unidos después de haber regresado del Instituto San Pablo. Cuando llegamos a saber cuál fue su último año en dicho país, entonces le restamos a eso el año y medio que Terry tardó en escribirle, y este número nos lleva específicamente al año en que murió Susana. Pero vamos a estar hablando de esto en audios posteriores, así que pendiente por favor. También se nos pregunta cuándo termina la antigua novela en comparación con la nueva. Bueno, la novela antigua termina 1 año y medio después de la muerte de Steer, es decir, que aún está transcurriendo la Primera Guerra Mundial cuando el libro llega a su fin. Pero en esta nueva novela, la Primera Guerra Mundial ha terminado, después se menciona la crisis financiera, después viene la reconstrucción del hogar de Pony, la fiesta de compromiso de Archie y Annie, la muerte de Susana y el año y medio que toma Terry en escribirle a Candy. Así que todo esto aumenta la cantidad de tiempo que Candy está en América. Y a esto también se le debe sumar el hecho de que ahora Candy ya es una adulta y que se encuentra cerca de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que el libro terminaría más o menos en el año de 1935. También se nos pregunta cuánto tiempo estuvo Archie en la universidad. El libro no lo dice en concreto. Lo que menciona es el año lectivo o el primer año lectivo en el que él se fue, y bueno, esto sabemos que comienza en septiembre y acaba en junio, así que al menos 1 año que él estuvo ahí sí se menciona, pero cuánto tiempo o si siguió sus estudios no lo dice, pero se pueden desarrollar varias teorías al respecto. Nuevamente vamos a hablar de esto en audios posteriores. Otra pregunta muy válida es ¿por qué tardó Terry 1 año y medio en escribirle a Candy? Esta pregunta no tiene que ver con la cronología, sino que es de análisis, pero hay algo que me gustaría decir al respecto, y es que mucho está envuelto en las épocas del año con el estado de ánimo de la protagonista, así que existe la teoría de los 6 meses más la teoría de por qué tomarse 1 año, pero como esto es un audio que requeriría análisis, vamos a tener que tocar el tema en otra ocasión, pero sí te dejo con este pensamiento pendiente. Los estados de ánimo están relacionados muchas veces con la estación del año. También se nos pregunta ¿qué orden cronológico tienen las cartas del epílogo? Estas cartas se pueden leer perfectamente en este mismo orden que nos da Nagita para poder entender mejor cuál fue la relación de Candy y de Albert llegando ya al final del libro. Estas cartas comienzan a intercambiarse después de que Albert le dice a Candy que él es el príncipe de la colina. Siguen adelante hasta la celebración del cumpleaños de Candy. Luego él tiene que ir a Brasil y después de eso viene el paseo a Lakewood. Tras el paseo a Lakewood es que Candy redacta la carta mental a Anthony, y es esto lo que nos abre los ojos respecto a lo que ella piensa sobre Albert y especialmente sobre Terry. Así que las cartas las puedes leer en ese mismo orden que Nagita te ofrece, pero más adelante vamos a hablar acerca de en qué año caben, cuánto tiempo abarcan y cuándo fue la última vez que sabemos que Candy estuvo en Estados Unidos antes de partir a Inglaterra. Entonces aquí te reiteramos, querido oyente, que
Estas respuestas solamente te dan los datos concretos a los que hemos llegado, pero los detalles de cómo llegamos ahí te los daremos en audios posteriores a medida que vayamos desglosando la cronología, los años que se mencionan y los datos específicos para poder ubicar las cartas en ciertos años, especialmente estas del epílogo que han dado mucho de qué hablar. Así que pendientes porque en cada audio vamos a hablar de los diferentes años hasta llegar a la conclusión del libro. Gracias por tu atención y gracias, querida Steffi, por haberte tomado el tiempo también de haber respondido a las preguntas. Te repetimos, querido oyente, que si tus preguntas no fueron respondidas en este audio es porque tenían que ver más con análisis que con la cronología, y es precisamente en este aspecto del libro en el que nos queremos concentrar por ahora, en la línea del tiempo de Candy Candy, la historia definitiva. Sin embargo, quédate con nosotros en los próximos audios porque sí vamos a estar hablando sobre estos análisis. Hemos apuntado todas tus preguntas y más adelante vamos a abarcarlas de la manera más concreta y más convincente posible. Así que pendiente por favor y gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente audio.